tal? Buenas tardes. Hace rato que no daba una charla en la de San Virginia, hace bastante, como 2 años más o menos. Había tomado licencia. Bueno, como decía Virginia, este año estamos tratando de ver la espiritualidad de los aviones, tratando de también encarnarlo en las realidades concretas y ver específicamente cómo nos puede servir a nosotros para poder actuar al modo, ¿no?, de Doloriones. No vamos a hacer otros Doloriones, pero sí podemos asumir rasgos de su espiritualidad, ya que somos herederos, para poder actuar al modo de él, ¿sí? Bueno, el tema que elegí es este, ¿no? Don Orione, hijo de la Iglesia, apóstol de misericordia. Más que nada, sería el contenido, la actuación de nuestro fundador durante los terremotos de Messina del año 1908, al sur de Italia, y de la Mársica, en Avezzano, en 1915, cerca de Roma, para ver cómo en estos acontecimientos concretos y dolorosos de la historia italiana, él supo involucrarse y hacer algo también por los demás, ¿no?, siguiendo el llamado de Dios para poder actuar. Pero no quería dejar de partir de unas premisas antes de comenzar completamente con Don Orione. Vamos a ver también qué es lo que nos está diciendo hoy el Papa, porque el Santo Padre hoy nos está pidiendo algo específico también a nosotros como cristianos comprometidos, y muchas de las cosas que dice el Santo Padre tienen mucha sintonía con la espiritualidad de Don Orione. Bueno, cuando Francisco no era Francisco todavía, sino que todavía era el cardenal Bergoglio, él dio un discurso a los cardenales que estaban reunidos en el consistorio para la elección del Papa. Muchos hablan que ese fue realmente un discurso que fue muy bien aceptado por los cardenales y que también como que le dio ese puntapié para que se decidieran a elegirlo y a votarlo como Papa, ¿no? Bueno, Bergoglio dice, su discurso dijo que evangelizar supone en la Iglesia la travesía de salir de sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias. Comienza aquí, ya en el ámbito vaticano, a utilizar este término, ¿no?, que para nosotros ahora ya no resulta tan común, ¿no?, de la boca del Papa, y también nosotros muchas veces lo utilizamos. La Iglesia está llamada a salir de sí misma y ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también y sobre todo, podríamos decir, las periferias existenciales. Y él en ese discurso va haciendo un elenco de cuáles son esas periferias existenciales. Y por ejemplo dice, las del misterio del pecado, las del dolor, la injusticia, la ignorancia, la prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace esta afirmación, ¿no? Pensando en el próximo Papa, o sea, el modelo que nosotros deberíamos tener, aquel que vamos a elegir, tendría que ser un hombre que desde la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales. Que la ayude a ser la madre fecunda que vive de la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Entonces, digamos, el arquetipo, el modelo de Papa que este tiempo necesitaba, pero luego dice, bueno, tiene que ser alguien que se ocupe de
poder es servicio. Esta es la conclusión que hace, ¿no? Santo Padre. Luego hablar en referencia a en qué consiste el centro, es decir, cuando nosotros ponemos o nos fijamos más en el centro y en qué consiste la periferia. Y bueno, hablándole también a muchos obispos, sobre todo creo que en Brasil también se dirigió a los obispos con este tema, dice que la mentalidad de centro es la de aquel que se considera siempre seguro de lo suyo, perfectamente salvado y que desde esa especie de arrogancia solamente espera que los demás vengan a pedir sus favores, ¿no? Entonces acá nada de salir, sino que se trata de esperar, ¿no?, en mi centro a que los demás vengan y se acerquen. En cambio, va a decir que la espiritualidad de periferia es la vivencia de una iglesia que se pone al servicio. Es una iglesia que sale al encuentro del excluido, de la periferia, del que está afuera. Entonces acá ya vemos la diferencia, ¿no? El centro, cuando nos quedamos cómodos en nuestros lugares, esperando, bueno, necesitan los sacramentos, bueno, que se acerca a la iglesia a pedirlos. En cambio, la espiritualidad de periferia es la que sale al encuentro y va en busca del hermano, justamente porque está lejos, está excluido, está distanciado. Entonces, periferias existenciales, aquellos que están fuera, no solo geográficamente, no solo los que están lejos, porque, como dice ahí, geográficamente, por kilómetros, por distancia, están alejados de nosotros, sino que son aquellos que están afuera porque nosotros los hemos dejado afuera, los hemos excluido de nuestra existencia. Y este también es el último mensaje que el Papa dio a los seminaristas, novicios y novicias de la vida consagrada, donde les dice: cuanto más lo llame la misión a ir a las periferias existenciales, más unido ha de estar su corazón a Cristo, lleno de misericordia y de amor. Aquí reside el secreto de la fecundidad pastoral, de la fecundidad de un discípulo del Señor. Bueno, esto también lo relacionamos mucho con Don Orione, ¿no? Como se dice de él, ¿no? Dijo Juan Pablo II, Don Orione quiso hacer de Cristo el corazón del mundo después de haberlo hecho corazón de su corazón. Entonces, acá lo hemos reflejado también a nuestro Padre, ¿no? Y en esto consiste también la fecundidad pastoral.
estaban seguramente esperando que volvieran a recibir los otros sacramentos. Entonces, el Papa le encomienda a René, el Papa Pío X, esta tarea de salir de los límites, de ir a la periferia, y es cuando comienza su trabajo ahí en el barrio amplio con la parroquia de Todos los Santos, donde, él llevó los mejores sacerdotes suyos, ahí como Don Esterpi, que era su segundo, estuvo también Gaspar Boggi, como párroco, casi diríamos, ¿no? Pero hacia 1908, Don León ese año recibe unos golpes bastante duros en su vida. En principio porque es el año en que muere su madre. Su papá había muerto cuando él era clérigo. Recordemos que él tuvo que trabajar en la catedral para poder pagarse los estudios porque ya al no estar su papá no podía la familia pagárselos. Y este año 1908 muere también mamá Carolina. Y también fallece don Gaspar Boggi, que era, como Don Leone lo denominaba, el primer hijo de la Divina Providencia. No porque haya sido el primero que ingresó, sino el primero que hizo su voto según las constituciones de 1903 que habían sido aprobadas, ¿no? Donde ahí ya se los nombraba como hijos de la Divina Providencia. Entonces, y Don Leone tenía muchas esperanzas en este joven, a que primero había hecho estudiar en la Gregoriana, lo había hecho recibir de profesor, de licenciado, y después recién hizo que se ordenara de sacerdote. Era un sacerdote que estuvo atendiendo la iglesia de Santa Ana, que es una iglesia muy pequeñita que está a la entrada del Vaticano. Esa iglesia, el Papa también se la había encomendado a los hijos de la Divina Providencia. Don Gaspar Boggi en tiempo atendió esa iglesia, incluso llegó a ser el confesor de los hermanos del Papa. Entonces, era no solamente alguien prometedor para la congregación, sino realmente alguien que vivía el espíritu del fundador y un espíritu de santidad. Que bueno, también lamentablemente por su salud precaria no pudo soportar un estrés y bueno, después falleció muy joven. Entonces, estos fueron golpes muy duros para Don Leone. Y otro golpe, que después lo vamos a ver más adelante, vamos a aclarar mejor, son las continuas desavenencias que tenían con su obispo diocesano, con Monseñor Bandi, su obispo querido, que le dio todos los permisos, que había aprobado la congregación. También había tenido muchos desencuentros durante varios años con su obispo. Vamos a aclarar por qué motivos. Bueno, y ahora entonces, Don Leone estaba en esta situación, podríamos decir que a uno lo podían dejar medio depre, ¿no? Un para abajo, ¿no? Porque se te muere tu mamá, se te muere casi tu hijo, ¿no? Aquel que tenía puestas todas las esperanzas, tu obispo te hace un poco la guerra, no te da bolilla, y bueno, ¿qué te queda? Bueno, entonces, ¿por qué Mesina? ¿Por qué Don Leone decide de un momento a otro irse a este lugar? Bueno, hacia el 15 de diciembre del año 1908, el obispo de Casano Coño, o Ionio, como los italianos, pero no pronunciar la J, y ese era Monseñor La Fontaine, y le ofrece para Don Leone y sus hijos la atención de este santuario, el santuario de Nuestra Señora de la Cadena, que quedaba en su diócesis, por supuesto, y que necesitaba que vayan ahí a atenderlo, ¿no? Se lo ofrece. Don Leone, imaginemos, congregación pequeña, al ser pequeños somos pequeños, pobres y débiles, recién fundada, entonces dice, no sabía qué hacer, porque si tengo tan poco personal, somos tan pocos, como a veces decimos nosotros, no somos cada vez menos, somos tan pocas hermanas, ¿y por qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a ir acá? ¿Por qué vamos a ir allá? Mejor que quedémonos donde estamos, que estamos seguros, ¿no? Bueno, entonces Don Leone se estaba debatiendo en este dilema, ¿no? ¿Qué hacer? Y todavía
un video de la época con imágenes para que tengan una idea de lo terrible y destructivo que fue ese terremoto donde hubo más de 80.000 muertos.
empieza a contactarse después con algunos sacerdotes del lugar, ¿no es cierto?, para ver cómo eran las situaciones, que podía ayudar, y en esta ocasión es que conoce a este sacerdote que lo canonizaron el mismo día que lo canonizaron a él, el 16 de mayo del 2004, Aníbal de Francia, que es el fundador de los relacionistas. Entonces, ellos ya se conocían de antes, porque Aníbal de Francia había acreditado también unos ejercicios a sus sacerdotes, y como era, podemos decir, lo más rescatable del clero de Mesina, don Orión empieza a informarse con él, para ver cómo estaba la situación. Entonces le comenta, ¿no?, cómo va la cosa. El arzobispo, bueno, está un poco desanimado por lo que pasó, sin embargo, él no quiso irse de Mesina, no quiso huir, no quiso dejar la ciudad, por supuesto, y tampoco permitió que la bombardearan, porque la idea que tenía también el Estado era bombardear la ciudad para, digamos, ya terminar de sacar todos los restos que quedaban y empezar a construir de vuelta, ¿no? Entonces, después, bueno, el tema del clero, que no estaban bien formados, que se formaban ahí en la
visitas y un montón de cosas más. Pero también durante su pontificado condenó seriamente a lo que se llamó el modernismo, sobre todo el modernismo teológico. Entonces, hay ciertas cosas con las que el Papa no quería transigir y las condenó en una encíclica y también en un decreto que sacó, ¿no? Más que nada en el modernismo era una tendencia de ciertos católicos, o sea, estaba no solamente en el ámbito católico, pero muchos católicos también la tomaron, de considerar a la Iglesia y a los dogmas como instituciones humanas. Entonces, como que ya decían, los dogmas podían entrar en discusión, ¿no? Incluso el de infalibilidad del Papa, que había sido dictado en un momento preciso de la historia, ¿no? También de la Iglesia. Y que era una institución que también estaba necesitada de reformas para poder adaptarse a los cambios del nuevo siglo y no estatizarse, como tenía el Papa, no ser estatua de museo, sino salir de la sacristía también, no salir, una iglesia en salida, era necesario interpretar lo que estaba pasando. Pero bueno, no fosilizarse. Entonces, el término, más que nada, lo usaban los que estaban en contra del modernismo como una, dice ahí, de intención peyorativa, ¿no? Y ciertamente que el Papa emprendió una campaña para poder combatirlo. Esa campaña muchas veces consistió incluso en la excomunión para muchos católicos, laicos y sacerdotes. Bueno, entonces, porque Pío consideraba que el modernismo era la síntesis de todas las herejías. De él salían todas las herejías, que utilizaba una ciencia falsa, un lenguaje perverso, actuaba sacrílegamente, anunciaba novedades y nuevos conocimientos, que los hombres se creían los dueños de ese conocimiento, los dueños del mundo, que todo esto ya existía antes de que ellos lo promulgaran, etcétera, etcétera, ¿no? Y ante el peligro que el modernismo supone para la Iglesia está la obligación del Papa a reaccionar en su defensa. Eso es lo que pensaba, ¿no? Entonces, con esta encíclica, al presentar la idea del Señor, el Papa, digamos, cierra esa especie de diálogo que tendría que haber entre la religión y la ciencia, que se va a dar más adelante, ¿no es cierto? O sea, muchas de las cosas también que proponían los modernistas, después nosotros las vamos a ver reflejadas en el Concilio Vaticano II, nada más y nada menos. Sin embargo, en esa época fueron excomulgados. Entonces, el modernismo no era que algo ya, digamos, constituido, sino era una tendencia en la que algunos se alineaban, pero no era algo que era una doctrina totalmente construida, sino como un movimiento de hombres que querían permanecer en la Iglesia, pero a la vez querían que esa Iglesia pudiera cambiar, pudiera renovarse, pudiera modernizarse. Para el Papa, los enemigos más peligrosos de la Iglesia eran justamente los que estaban adentro, es decir, los sacerdotes, nuestros católicos que se adherían a estas nuevas ideas, porque, decía él, producían más confusión en la gente. Y en el terreno de lo social, una de las cosas que promovían los modernistas era esto, ¿no? Acercarse a las clases populares, dar una nueva imagen del cristianismo, hablar el mismo lenguaje, adaptar lo divino de la religión a lo humano, viendo las necesidades vitales, dando
muy jóvenes. Pero cuando yo me la conoció sería más o menos así. Bueno, para que algunos vean que alguna vez fuimos jóvenes, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta señora? Decía, bueno, tengamos cuidado con esta mujer, de armas tomadas, como decía antes, lo digo yo. Pero ¿por qué? Miren, esta condesa era una feminista de primera línea en esa época, principios del siglo XX, y luchó por los derechos de las mujeres. Hoy esto a nosotros nos parece de lo más normal, pero en esa época hablar de feminismo era, ¿qué pasa ahora con las mujeres? ¿No es cierto? El mismo Don Orione después, hacia el año 20 y pico, 21, va a escribir una carta sobre el feminismo, va a decir, nosotros, o sea, nos quedamos lentos, no supimos acompañar esto. Y una pregunta, Sí. ¿querían la misa también? No. Hablar sobre todo de conseguir los derechos de las mujeres. Muy bien. Bueno, de 1903 hasta su muerte en el 31 fue justamente presidente del Consejo Nacional de las Mujeres Italianas, así que miren qué incidencia tenía a nivel social también, ¿no? Del 23 al 30 de abril de 1908, que fue el año del terremoto, o sea, antes del terremoto, había organizado en Roma el primer Congreso Nacional de Mujeres Italianas. También se había pronunciado a favor de la laicidad de la escuela, o sea que ella pensaba que no debía enseñarse religión en las escuelas, ¿no? Cada familia, o sea, no debía ser justamente la religión católica obligatoria en las escuelas del Estado, ¿no? Cada familia debía elegir su propia orientación. Y estaba también a favor del sufragio universal. También hizo mucho a nivel social, visitando el campo, ¿no es cierto? La gente también que trabajaba para ella detectó que había mucha gente en situaciones realmente lamentables, ¿no? Que vivía muy mal. Entonces fundó una escuela de bordado con unas primeras mujeres que después se pusieron a cargo, digamos, de ese microemprendimiento, podríamos decir hoy, que fueron empleando a otras mujeres, enseñándolas, porque era una escuela, y empleando, y ayudó a muchas mujeres a salir de la miseria, ¿no? Promoviéndolas. Y también, sobre todo, el Papa estaba preocupado por esto, porque era la presidente del patronato Reina Elena. Entonces, mira, la mujer que está a cargo de decir qué se hace con los huérfanos. Entonces, en una audiencia privada le dice a Don Orione, mira, vos tenés que hacer esto. Te haces 2 veces la señal de la cruz, te vas donde la condesa y le sacás todos los huérfanos. O sea, la misión de Don Orione era esta, ¿no? Tratar de convencer a esta mujer que le dejara a él este trabajo de decir, bueno, ¿dónde van a ser llevados los huérfanos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo habrá conseguido? Sí, lo consiguió. Se fue metiendo de tal forma Don Orione, una vez que fue vicario general de la diócesis, que también participaba en las reuniones del patronato. Se metió en el patronato al
Sin embargo, por ejemplo, este extranjero, este judío, una vez dicen que tuvo la expresión, ¿no? Si todos los sacerdotes fueran como Don Orione, hasta yo mismo me diría cristiano. Así que fíjense qué influencia tenía también sobre las personas que se, digamos, relacionaban con él, ¿no? Bueno, entonces, sin dejar de lado la cuestión teórica, porque por eso el título era Hijo de la Iglesia, es decir, no se aparta de la doctrina de la Iglesia, se involucra más en los problemas de las personas. O sea, como pastor tiene que servir al impuesto, tiene que servir esta actitud que le permite ser más humano. Entonces, volvamos a lo que decía el Papa, ¿no? Al principio. Salir a las periferias, salir
su muerte. En 1910, esto por ahí es importante para saber, ¿no? Ahora vean que existen las maquinitas de afeitar, ¿no? Incluso en las máquinas se ve que uno va a elegir cómo afeitarse, cómo hacerse, cortarse la barba, ¿no? Bueno, en esa época tenían la costumbre de ir, lo que se llamaba de ir al barbero para hacerse rasurar, porque con una navaja, ¿no es cierto?, lo rasuraba. Entonces, bueno, Leone, en una de las idas al barbero, después de que salió de la barbería, al poquito tiempo, comenzó
crearon a Bandi y entonces Don Orione pudo ordenar sus créditos en otras diócesis. Con estos créditos que el Papa le dio. Que después cuando Pío XII muere, Don Orione se empieza a preocupar porque dice, uy, se murió Pío X, yo tengo estos decretos, pero no sé si era mientras él estuviera vivo o si todavía me sirven estos decretos. Entonces, el Vaticano, ya con el otro Papa, le dice, no, esté tranquilo Don Orione, que lo que Pío X le dio sirve hasta su muerte, o sea, hasta la muerte de Don Orione. Esta facultad, el poder de otros obispos lo tienen los sacerdotes. Bueno, esta es la necesidad que tenía, que la pudo zanjear, digamos así. Pero bueno, nosotros tenemos una historia romántica de Don Orione con su obispo, de que le da la bendición, de que se da la bendición, de dar el oratorio, el jardín del oratorio, pero bueno, en realidad si empezamos a escapar, no era tan, pero él siempre, en todas las cartas que le escribió, por lo menos él a Bandi, lo dejaba tranquilo de que él siempre iba a ser su fiel servidor, porque es su obispo, es el que lo había ordenado además. Una aporte que quería hacer. En el libro que escribió nuestra hermana María Alicia Quetziola Plata, que se llama La obediencia sacrificial de Don Orione, ella profundiza hasta nuestra correspondencia con el obispo y justamente destaca eso, la actitud de la obediencia a pesar de todo esto que nos describía María Jesús, como él tenía claro que esa obediencia de fe no tenía que disminuir, ¿no? A pesar de todo, es muy lindo ese libro, si lo pueden leer los que comprenden en italiano. De todo modo, creo que era una obediencia ciega, ¿no? Porque él ve que la voluntad de Dios sobre él está también por encima de la voluntad de los hombres, porque si realmente se hubiera quedado solo con lo que Bandi le decía, no hubiera ordenado nunca a sus clérigos. Así que bueno, el Señor lo iluminó. Bueno, la calumnia que ya hablamos, y bueno, cuando ya empieza su cargo, hacia 1911, digamos, él ya es exonerado, porque el arzobispo escribe una carta al Santo Padre, obviamente con unas quejas larguísimas sobre Don Orione, y bueno, el Santo Padre por supuesto se informa y todo lo demás, pero a la vez sabe todo lo que está sufriendo Don Orione y ¿qué hace el Santo Padre? El obispo le escribe al Papa una carta hablándole en contra de Don Orione. El Papa toma esa carta y se la manda a Don Orione y le dice, mira, sumo secreto, top secret de Estado, pero yo te mando para que vos veas qué acusaciones te hace tu obispo. Sobre estas acusaciones que te hace, vos me tenés que contestar. Si son ciertas, o sea, como diciendo más o menos, tenés que dar argumentos de que sí es cierto. Obviamente, la Gracia le contesta a través del secretario de Estado y ahí, digamos, el descargo de todas las cosas de que es acusado, diciendo por qué motivo no. Y además el Papa le dice, bueno, en caso de que vos no seas, cuando no seas magistrario, porque yo sabía que algún día tenía que dejar de ser, ¿qué vamos a hacer? Entonces el profesor Aurelio le dice, por favor, Santo Padre, no ponga ni a fulanito, primero, no ponga el secretario del obispo, porque es lo que el obispo quiere, no ponga al rector de seminario por tal y tal cosa, ¿no? Y algunos otros, así que fíjese bien si es que va a poner cuáles son las cualidades que tiene que tener el vicario, ¿no? Entonces, le manda la respuesta al Santo Padre, el Santo Padre manda la respuesta al obispo y le dice, bueno, Don Orione,
Dice, Dios va a imponer si es tu camino que lo conozcas o no lo conozcas, pero lo llegas a conocer, no lo llegas a conocer, dice, lo importante es que hagas siempre el bien. ¿No? Y entonces le digo, en ese momento y otras episodios que ahora les voy a contar, porque si nos alargamos, que también él fue testigo, ya quedó una amistad con Don Orión y después ella visitaba las casas de la congregación y entonces una vez le presentaron unos cuadros de Don Orión para decirle, ¿qué le parece? Mire que lindo cuadro de Don Orión. Dice, no, este no me gusta, dice, tiene la sotana muy planchadita, muy limpia. No, acá tiene la cara muy rosadita, Don Orión no era así, dice. Entonces hace esta descripción de Don Orión, de cómo él lo vio en esos días cuando estaba en Avesano, en el terremoto, ¿no? Don Orión es aquel que recuerdo en Avesano, la sotana sucia de barro, el cuello desabrochado, el rostro pálido, la barba crecida de días, y los ojos tristes y mansos llenos de una infinita piedad. Pastor con la oveja que sale al encuentro de los demás. Iglesia en Salina. Bueno, acá está lo que le dijo este Ernesto. Y después el testimonio también de este Silvana, que muchacho que lo conoció durante el terremoto y que estuvieron en uno de sus colegios, pero que después terminó la vida, lo llevó a ser hasta presidente del Partido Comunista en Italia, pero que siempre estuvo relacionado con Don Orión, porque también tuvo en una época a su hermano preso, Don Orión lo acompañó, siempre estaba relacionado con él, ¿no? Entonces, terminó saliéndose también del Partido Comunista y escribiendo, puso esto, no te acuerdo, te suplico que cuando escribas algo, o sea, lo que sea sobre Don Orión, no hagas de él únicamente una especie de Beveridge, acá explica quién era este Beveridge, que era un economista y político responsable de planes sociales, etc., católico. Sería minorado. Sin duda él se ocupaba de la justicia social y de la caridad como tantos otros, pero su poder excepcional se derivaba de remitirse todas las cosas únicamente a Dios. No era solamente un filántropo que le interesaba hacer el bien por el amor al hombre y a la humanidad, sino que tenía un contenido más profundo sobre el hombre, el amor a Dios. Bueno, conclusión, este amor de Don Orión se manifestó de un modo concreto, porque no solo habló de caridad, sino que cumplió obras de amor, tenemos testimonio. Y esto nos enseña que tenemos que amar a todos los hombres, pero no por amor teórico, así, ¿vieron cuando los artistas, los cantantes dicen, los amo a todos, los quiero? No, mentira, no quieren, no conocen, no pueden amar. Tiene que ser un amor práctico, concreto. Después, universal, que nadie queda fuera de su amor, de su caridad. Amar a todos, hacer el bien siempre a todos, hermano, nunca a nadie. Delicadeza, realizar esos gestos con discreción, sin publicidad, que nadie se sienta pesar de esa asistencia y ese amor. Y de mirada amplia, ¿no? Que no solamente se ocupó de las cosas de su tiempo, sino que pensó en los que iban a venir detrás de él y tenían que seguir testimoniando el amor de caridad a su estilo también, ¿no? Según, como dice ahí, las necesidades de los países y de los tiempos. Bueno, y están, dice Don Orión, hijitos míos, la lejanía no me separa de ustedes, más lejano estoy, más siento que los amo en Jesucristo. Yo estoy con ustedes siempre, con todo mi espíritu, los pongo en las manos de la Virgen. Bueno, pensemos que todavía hoy nos está diciendo esto a nosotros desde el cielo, para acompañarnos también en nuestra misión evangelizadora entre los pobres más pobres, en una iglesia donde tenemos que ser también nosotros pastores con olor a oveja y estar siempre en salida